¿Cansado de las antenas tradicionales que no captan todos los canales? Hoy vamos a crear una antena mágica que te permitirá ver todos los canales del mundo en HD. Y lo mejor, es mucho más sencillo de lo que piensas. Materiales que vamos a usar: cable coaxial 61 centímetros. Un conector tipo F roscado que vamos a instalar en uno de los extremos. Vamos a marcar el cable en 54 centímetros a partir de la punta donde no tenemos instalado el conector. Vamos a remover la goma negra. Vamos a dejar un pedazo adicional de malla y vamos a retirar la otra hasta llegar al conductor interno del cable. Entonces, cortaremos el cable desde este punto, primeramente la goma. Vamos a dejar este pedazo de malla. Y vamos a terminar de envolver un poco hacia atrás y vamos a retirar el dieléctrico completamente del cable. Lo retiramos y nos quedamos con el cable limpio, sin el forro. Tomaremos el cable y vamos a medir 27 centímetros y lo vamos a doblar. Listo. Acá vamos a hacer un pequeño doblez. Vamos a buscar una bombilla quemada, la vamos a desmontar y la vamos a reciclar. Vamos a desarmar nuestra bombilla quemada. Vamos a retirar los tornillos. Vamos a cortar el cable en este punto o también podemos con un soldador de estaño despegarlo.
Retiramos la tapa y dejamos los conductores intactos de esa forma. El cable que me interesa es el cable que va acá, a donde está la rosca. Entonces aquí podemos retirar este punto de esa forma, y aquí vamos a hacer un agujero más amplio para cruzar el cable coaxial. Como te comentaba, voy a utilizar un cautín para ampliar este agujero acá. Bien. Recuerden que nosotros aquí tenemos esta pieza. Entonces vamos a doblarla para poder sacar nuestra punta. Excelente. Miren cómo queda. Vamos a usar un conector recto para cable coaxial, el cual vamos a utilizar en este punto. Aquí se va a colocar y vamos a hacer una perforación en un lateral para poder hacer la conexión. Entonces vamos a perforar aquí. Voy a utilizar el mismo cautín para hacer este agujero. Y vamos a cruzar el conector por acá. Ok, entonces recuerdan este cable que está haciendo contacto acá. Lo vamos a pelar calentándolo y lo vamos a enrollar junto con la malla. Nos queda el filamento así. Retiro y debo de sujetarlo con la malla. Podemos desenvolver la malla si deseamos, desenrollarla un poco para poder enrollar acá. Vamos a proceder y vamos a hacer un doblez acá de 90 grados. Y vamos a colocar acá.
Y entonces, sosteniéndolo, vamos a terminar acá de enroscar. Listo. Vamos a colocar la tapa nuevamente aquí. La podemos colocar como tú quieras, invertida o así. Reponemos los tornillos que previamente habíamos quitado. Y fíjate cómo va quedando nuestro proyecto. Ya tenemos nuestra base donde hemos colocado nuestra antena. Continuamos. Ahora vamos a buscar un tubo PVC de media pulgada para hacer lo siguiente. Lo vamos a colocar aquí y aquí vamos a enrollar de esta forma. Y la vamos a estirar. Fíjate, yo la dejé ambas unidas para que puedan mantener la misma forma. Y la vas a alargar. Te doy la medida que debe de tener la longitud a medida que la vaya alargando. Ok, la vamos a alargar con la cinta y debe de tener una longitud de 15 centímetros. Perfecto. Ahora la vamos a enderezar. $15 centímetros. Vamos a tomar la pinza y aquí en el extremo vamos a cortar para separar ambas bobinas. Pero ya la tenemos idéntica, las bobinas. La vamos a dejar aquí porque tenemos que hacer otro paso antes de colocar esta bobina junto con esta. Vamos a buscar nuestra bandeja. Esta posee 30 centímetros de diámetro. El fondo no importa. Y en ella vamos a hacer un agujero en el centro para ubicarla acá donde está la rosca. Ahí en el centro vamos a perforar
Vamos a comenzar primero. Vamos a usar el tubo PVC y vamos a trazar un círculo para que nos quede bien. Ok, observan. Ahora voy a utilizar el cúter para ir ampliando este agujero aquí. Voy a cambiar porque es muy sensible y voy a utilizar entonces una tijera. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a ir validando paso a paso entonces yo necesito que ella quede aquí enroscada. Y que llegue al fondo para que quede así. Nítido. Observan. Ahora, si queremos al final le colocamos un poco de silicón en la costura para que no zafe y aquí también. Entonces vamos a trabajar con la otra bobina que espero que la tenga y que no se te deforme. Vamos a buscar la bobina con la misma forma que esta. La vamos a ubicar así, fíjense. Para mantener una relación de diámetro, podemos tomar el tubo, colocarlo de esa forma y volver a introducir la bobina. Correcto, entonces vamos a hacerlo. Ahí están. Entonces ahí es que debo de soldar mi bobina y terminar de acomodarla al final. Ok, vamos a proceder a soldar. Aquí tengo mi cautín. Voy a colocar estaño en esta punta aquí para poder soldarla al otro lado. Ok, vamos a soldar el otro elemento. Lo debemos de introducir de esa forma y ubicarlo que quede inverso al primero. Ahí está. Vamos a soldar acá y después entonces terminamos de acomodar. Ok, entonces ya tenemos nuestra antena instalada. Entonces vamos a aplicar acá silicón. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Y vamos a fijar también la lámina como te había dicho. Vamos, ahí está bien. Bueno, vamos a aplicarle un poco aquí. Como puedes ver, la diferencia es notable. Esta antena realmente cumple con su promesa de ofrecer una señal excelente y captar
todos los canales. Vamos a conectar un cable coaxial en este punto. Aquí tengo un cable coaxial tensor. Lo voy a colocar acá. Vamos a colocar y vamos a hacer la conexión en el TV. Vamos a encender el televisor. Vamos a tomar nuestro proyecto. Y voy a conectarlo al TV. Vamos a ubicarlo aquí. Como ha quedado. Vamos a acercarlo. Y vamos a proceder a cambiar nuestro televisor.
Y ahí lo tienes, una antena mágica que te permite ver todos los canales en HD con un simple truco. ¿Qué te ha parecido? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activa las campanitas para más trucos y tutoriales. Deja un comentario con tu experiencia y comparte este video con tus amigos para que ellos también disfruten de esta maravilla.